Bienvenidos a Masa Crítica en Iquique Televisión, el programa regional de análisis político. En esta ocasión vamos a conversar con nuestros invitados sobre dos temas que están hoy día puestos en la palestra. De hecho, hoy lunes 26 de enero, en la Cámara de Diputados está en el último trámite constitucional de la primera iniciativa de reforma educacional enviada por la presidenta Michelle Bachelet, y vamos a conversar con nuestros invitados sobre ese tema. Y también vamos a sugerirle a nuestros invitados que nos digan cuáles son las propuestas que ellos tienen para financiar las campañas políticas. Para conversar estos dos temas, voy a presentar en primer lugar a don Felipe Rojas, militante de la UDI y actual consejero regional. Mucho gusto y gracias por la invitación. También está con nosotros don Pablo Valenzuela, actual director provincial de Educación. Pablo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Omar, y un saludo a toda la audiencia de Iquique TV, dispuesto a conversar de los temas que son relevantes para la región de Tarapacá. Y nos acompaña el militante del PRO, también ha sido candidato por el PRO al municipio, si no me equivoco, Cristian Yamet. Gracias por la invitación. Y nos acompaña como analista de estos dos temas, nuestro viejo amigo Cristian Zamorano, que hace tiempo que no nos ha encontrado. Sí, pero cada vez menos, cada vez son más cortos. Son más cortos los tiempos. Estimados contertulios, don Pablo, voy a comenzar con usted preguntándole si la reforma va por buen camino. Bueno, indudablemente que como representante del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, indudablemente que el tema de la reforma educacional, en este caso la punta del iceberg en relación a los grandes temas y a las grandes definiciones normativas y legislativas que se están trabajando y que ya se han presentado a debate parlamentario, indudablemente que la ley de inclusión, que hoy día justamente como tú muy bien dices, está a punto de llegar al puerto esperado. Algunos están esperando que a lo mejor algunos diputados desobedezcan algunas líneas de acción y eso dilate la situación y nos mande a un tercer trámite legislativo de comisión mixta. Pero yo estoy convencido de que la ley hoy día, así como está, después de todos los aportes que se han hecho, después de toda la reflexión profunda que ha tenido el país y las dos cámaras, indudablemente yo creo que están las razones fundadas para que en esta vuelta, en esta instancia, este proyecto de ley salga a flote y tengamos un proyecto ya aprobado. Ojalá, si en el transcurso de la noche se puede producir eso. Felipe, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está a punto de suceder, que podría suceder hoy día en la noche? Sí, también estuve explorando lo que estaba sucediendo. Está discutiéndose en este minuto en la Cámara de Diputados un aspecto muy fundamental que es respecto a la selección. Y esto de la competitividad que queda en cuestionamiento en relación a cómo los alumnos, o en general el grupo de personas que está interesado en la educación pública, participa de esta educación. Y en esos términos, bueno, aquí el director habló de desobedezca. O sea, yo espero que más bien los diputados reflexionen respecto a lo que van a votar. Y ya han habido algunas luces de que no están tan obedientes, comillas, los diputados, porque lo cierto es que hay ya algunas líneas que han invitado a reflexionar respecto a esto de la conveniencia de que todos los colegios, y fundamentalmente los emblemáticos, aquellos que se caracterizan por ser educación pública, pero también de muy alta calidad, estén sometidos a esta cuestión más bien arbitraria o aleatoria o de sorteo, por como se le ha denominado, de la selección de sus alumnos, y no por mérito. Y por un argumento muy importante que defiendo yo, que es adscribir a una competitividad no es malo, toda vez que el mundo es competitivo, el país es competitivo, todos nosotros tenemos que competir conforme a nuestras competencias, conforme a nuestras facultades, conforme a nuestras características. No es menos cierto que también debe estar contenido en un proyecto público la inclusividad, y yo adhiero a eso. Sin embargo, creo que es posible que las dos cosas convivan. Es posible generar inclusividad, pero no sacar de plano la posibilidad cierta de que se compita y se alteren tradiciones importantes, no solo del Instituto Nacional, sino que los demás colegios del país. Yo creo que más que esto una lucha del Instituto Nacional o no, y lo que nos toca en la región, es la posibilidad de que los colegios de verdad puedan establecer ciertos procesos de selección. Todo esto lo echa a perder, obviamente, extremos. Circunstancias que finalmente echan a perder la posibilidad cierta de que un apoderado quiera un colegio o no, por sus niveles de exigencia, por su nivel de calidad, incluso por cuestiones de orden religioso, ético y moral. ¿Por qué no?
creo que ahí está la discusión de hoy día, más allá del proyecto en general, que todo ya el país ha visto que ha partido muy improvisado, muy a matacaballo, como se dice en buen chileno, y creo que es un proyecto que se ha ido arreglando y modificando en el camino, más allá de ser una propuesta concreta, clara, precisa y con la participación de todos. Cristian, uno cuando observa a Meo insiste en forma reiterada que hay que apoyar la reforma. ¿Cuál es la mirada que hoy día a nivel regional ustedes tienen respecto a esta iniciativa de ley que está a punto de ser ley? Bueno, saludar el esfuerzo legislativo y el liderazgo también que tuvo el senador Fulvio Rossi, indiscutible eso, porque se termina uno de los periodos, yo creo, más terribles de esta pesadilla neoliberal que tiene que ver en el ámbito de la educación, donde efectivamente, como dice el representante acá a la derecha, los valores de ese modelo es la competitividad, la exclusión, no puede ser combinar ambos, inclusión y competitividad, segregación, discriminación, y ese modelo hoy día yo creo que ojalá con el fin del copago, con el fin del lucro, con el fin de la selección, estamos entrando a un nuevo episodio, porque efectivamente lo que ha defendido la derecha es la libertad. Hay libertades negativas y positivas, como decía un economista. ¿Es libertad positiva el hecho de, por ejemplo, encerrar a un zorro libre junto a unas gallinas? ¿Protejo a los dos por igual? Sin duda que no. Entonces, desde el movimiento progresista y el líder Marco Enrique Minami hemos saludado este esfuerzo. Sin embargo, creemos que todavía viene otro tema que es mucho más duro. ¿Qué va a pasar con el tema de la educación superior y el tema de la gratuidad, que fue una demanda de los estudiantes del 2011? Hoy día estamos un poco respondiendo a lo que fueron la demanda de los estudiantes del 2006, que fue la Revolución Pingüina. Pero esperamos que venga con ese mismo énfasis, con ese mismo compromiso de, así como salió esta ley, también discutir el tema de la educación superior en Chile. Cristian, ¿qué podemos esperar de esta reforma educacional? Un cambio, empezando. Bueno, ya me explayé sobre este tema hace 2 semanas, entonces no quiero repetir lo mismo. En todo caso, no voy a contradecir lo que ya dije. Es decir, yo encuentro que esta reforma está mal hecha. Yo creo que había posibilidad de plantearla de mejores términos, y no fue hecho así. Es decir, no, es innegable, no se puede contraargumentar cuando se subraya que hay un carácter, una impresión de improvisación a un momento dado. Pero sin embargo, yo, más que el desempeño de Fulvio Rossi, Aguirre, el ministro, encontré que bien que la reforma sea mal planteada, él tuvo un desempeño bastante favorable en sí, porque igual va a salir de esto de manera sin haber perdido el cargo, y eso en sí es valorable. Sin embargo, yo creo que a pesar que esté mal planteada, esta reforma es fundacional, es imprescindible, porque en Chile el nivel educacional es bajo. Eso yo creo que no sufre ningún debate. Y tenemos un problema de educación en Chile. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Yo creo que había que fortalecer la educación pública, lo que se está haciendo, pero yo creo que acá es solo el inicio, y es como el asunto de la reforma del binominal. Se necesitaba poner fin al sistema binominal. Que esta reforma esté más o menos, bueno, eso no hay lugar a duda, pero ya se terminó algo. Yo creo que en esto por fin se terminó una visión neoliberal, estricta, pura, casi exclusiva de la educación. Y eso en sí, para alguien que se declara progresista, yo trabajando en la educación, yo siendo director de un departamento de Derecho, yo contratando profesores, no encuentro que sea una mala señal para el país. Yo creo que justamente acá habrá un cambio que tendrá consecuencia en los años que vienen. Pero ¿por qué dicen ustedes que la reforma fue mal planteada? ¿En qué consiste que fue mal planteada? Lo que pasa es que cuando tú ves que una reforma tan importante, porque creo que aquí no ha habido dos discursos ni de derecha, izquierda o de centro independientes de que era necesario, conforme a las demandas sociales y fundamentalmente del mundo estudiantil, que era necesario reformar algo tan importante como la educación. A diferencia de lo que plantea el señor Yamet respecto de que es la derecha la que instaló este sistema educacional en Chile, yo quiero hacer un poco de memoria y de historia, porque el sistema educacional no fue creado, el de subvención, no fue creado por el gobierno Pinochet, no fue creado ni menos por Piñera, que estuvo 4 años. Este es un sistema que viene de larga data, de Frei, Montalva quizá, y que ha sido consolidado y fortalecido incluso por este mismo gobierno, digámoslo. Frei Ruiz Tagle fortalece lo que significó la gran reforma educacional, que lo único que hizo agregar un par de horas después de mediodía, y más allá de eso no hubo algo sustantivo. Por tanto, cuando tú ves
que finalmente, más que allá que una cuestión ideológica como quiere instalar Cristian Llamed acá, de la derecha, la izquierda, aquí lo que tiene que haber es una voluntad política transversal respecto a mejorar algo tan importante como es la educación. Y creo que es improvisada, y ahí voy a la pregunta, puesto que en un par de meses, luego de instalado el gobierno, se deja caer una reforma que se cae incluso dentro del mismo sector a pedazos conforme a que no estaba claro si es que los colegios subvencionados terminaban o no terminaban. No había claridad cómo se iba a financiar la educación superior, cuestión que todavía está en misterio. Por ahí hubo 2 o 3 versiones equívocas de parte de la presidenta, que eran para 3 años, para 4 años, para 5 años. Nadie sabe todavía eso, todavía ni siquiera nos hemos metido en esa cuestión. Entonces, tú ves que cada paso que se va dando es una suerte de ir acomodando conforme a las críticas o no críticas que van surgiendo de la sociedad. Aquí, digámoslo, no ha sido ni la UDI, ni la Renovación Nacional, ningún partido de oposición los que han generado las mayores críticas. Ha sido la agrupación de apoderados, aquellos que se sienten amenazados por una reforma que ha sido difícil de entender. Entonces, a eso nos referimos cuando ha sido improvisada. Aquí nadie ha dicho, de nuestro lado, y al menos en lo personal, que esto no es necesario. Es demasiado necesario. Comparto con Cristian que tenemos una de las peores educaciones del mundo y claramente tenemos que remediarla. Pero como se ha hecho, creo que ha sido improvisado. Hoy día se está discutiendo algo que es importante, pero creo que no es lo medular. ¿Qué pasó con la educación municipal? Ahí estaba el fondo. ¿Qué vamos a hacer con la educación municipalizada o pública en el fondo? Que era lo mejor donde había que poner el acento. ¿Qué pasa con la educación preescolar? Se está hablando de las coberturas de educación preescolar que todavía tenemos bajo, y ahí a lo mejor el director me ayuda, nosotros todavía tenemos a nivel internacional muy baja cobertura en la educación preescolar. Este año no sé cuál fue la meta de tener más jardines infantiles para la educación preescolar, meta que no se ha cumplido. Entonces, el tema se cae de cajón, las encuestas y los sondeos de opinión dicen que las maneja la UDI, que las maneja la gente está opinando conforme a las incertidumbres que ha generado esta gran reforma que sin duda es necesaria para el país. ¿Es tan nítida, tan limpia esto, lo que dice Felipe, que los apoderados se han manifestado de manera casi autónoma, sin provocación, sin apoyo político? A ver, en realidad esto parece una verdadera caricatura del punto de vista de lo que uno quiere ver o tratar de proyectar en la sociedad chilena. Y en este caso creo que nuestros amigos de la UDI, en el respeto cívico que corresponde, indudablemente sí son responsables de mucha situación de crear incertidumbre respecto de situaciones que en realidad son muy concretas. Por ejemplo, en el tema puntual y real del cambio de modelo, estamos claros de que el modelo tenía que cambiar. Este sistema educacional hoy día tenía una de las características que a nivel internacional estaba muy bien denotada, que era justamente la alta segregación que tenía el sistema educacional. Habían colegios para ricos, habían colegios para clase media y habían colegios para pobres. Y los pobres en realidad simbolizados en un gueto de resultados que indudablemente no acompañaban los procesos educativos, los niveles intermedios indudablemente con un mayor desarrollo y los niveles avanzados con un desarrollo indudablemente acorde a la situación socioeconómica, sociocultural que representaban los padres y apoderados. Pero antes de eso, indudablemente yo quiero decir que esta reforma, a diferencia de lo que plantea Cristian Zamorano, no es una reforma que esté mal planteada o que no tenga pie ni cabeza, que es como se quiere hacer aparentar, ni mucho menos, sino que afortunadamente esta reforma educacional tiene raíces fundantes, tal cual lo decía Cristian, similares a la profundización de reforma establecida por don Eduardo Frei Montalva. Creo que ahí está el parangón de comparación de lo que se está haciendo hoy día con la reforma educacional respecto de situaciones que han acontecido en la historia de Chile. Y también hacerse responsable al gobierno militar de lo que fue la LOCE, que más allá que el gobierno de la concertación y hoy día la nueva mayoría alcanzó a gobernar con ese esquema que se heredó de la dictadura militar, creo que hay que ser muy claro, la LOCE se promulga un día antes de que el gobierno militar se fuera, obviamente después de haber sido derrotado en las urnas. 20 años no se hizo nada. En 20 años se remozaron muchas cosas, en esta lógica la política de acuerdos. La política de acuerdos donde al final de cuentas las cosas que eran blancas o negras al final de cuentas terminaban siendo de otro color, pero no terminaban en los matices que correspondían. Y hoy día esa situación está cambiando en Chile. Desde un modelo que se basaba en el libre mercado, donde no era el apoderado el que elegía a los colegios, sino que eran los colegios los que elegían a sus apoderados,
y mientras más alta la exigencia económica de los colegios, más segregadores eran en la selección de los alumnos que postulaban a estos colegios. Entonces las cosas hay que decirlas por su nombre. Creo que al final de cuentas este escenario hoy día está cambiando desde la lógica de esta educación de mercado a una lógica de educación como derecho social, donde el Estado se preocupa de garantizar igualdad de oportunidades, inclusión y escuelas efectivas a todos aquellos que demandan posibilidades de entrar al sistema. Creo que hoy día, a puertas de la aprobación de la ley de inclusión, eso va a significar un cambio sustantivo. Fin al copago, fin al lucro, fin a la selección. Y cuando se habla de los colegios emblemáticos, los colegios que al final de cuentas tienen toda una tradición en Chile, como por ejemplo el Instituto Nacional, indudablemente que esta lógica de producir igualdad se está produciendo también en estos grandes colegios, resguardando un 30% justamente para aquellos alumnos de alto rendimiento que postulan a estos colegios y un 70% de alumnos de la diversidad más amplia que tiene nuestro sistema educacional, que también aspiran a ser parte de un proyecto educativo que tenga éxitos positivos y que obviamente aseguren su futuro en el desarrollo de su vida cotidiana después de este tránsito de la educación. Y cuando hablo de que esta es una reforma sistémica, acá no se está hablando solamente de la reforma al sistema de educación básico y medio, sino que también hay que dosar la educación parvularia, donde teníamos un gran proyecto que fue aprobado sin mucha dificultad y al final de cuentas ahí se está fundando los destinos futuros de Chile. O sea, cuando hablamos de que tenemos escasez de cobertura, sí la tenemos, pero hoy día estamos apuntando justamente a provocar igualdad desde la cuna. Cuando el alumno llegaba a un sistema escolar a primero básico, indudablemente que las diferencias de preparación previa eran muy amplias. Y cuando, bien decía Cristian, el tema de educación superior es parte de lo que significa el gran diagrama de lo que significa la reforma en todas sus dimensiones. Pablo, establezcamos lo siguiente, o sea, acá hay una reforma educacional que es profunda y compleja. Así es. ¿Ya? Y se ha comenzado por una etapa, o por un aspecto. No, esta ley que está a punto de aprobarse no va a responder, por ejemplo, a lo que plantea Cristian, la educación superior gratuita, no va a plantear los temas aún de cobertura preeducacional. Es solamente lo que el mismo ministerio llama emparejar la cancha. Sobre este punto volvemos y continuamos con los dos Cristian que quedaron pendientes en su palabra. Ya volvemos.